Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros oyentes que ya están con nosotros, iniciando nuestro viaje por las Sagradas Escrituras. Y cuánta riqueza y cuántas enseñanzas Dios nos provee a través de su palabra. Y bueno, tenemos entonces este libro, conocido como el libro de Nehemías, la fecha data aproximadamente en el año 423 a.C., y el tema principal que abarca este libro es el liderazgo consagrado, la cooperación por medio de los hombres y mujeres comprometidas en un proyecto en el cual Dios es el que provee y les fortalece. Tenemos también en este libro lo que se conoce como esa oposición que se presenta cada vez que se presenta un proyecto. Y tenemos esa oposición que, la vamos a ir conociendo, que la oposición pues precede al éxito. Así que vamos aquí a aprender también de las adversidades que se presentan en el camino. Tenemos que este libro pues toma su título actual del versículo donde se presenta cuando dice que es Nehemías, se identifica como copero en la corte del rey Artajerjes. Y un copero ocupaba una posición de confianza como consejero del rey y por supuesto era responsable de impedir que el rey fuese envenenado. Era un trabajo de mucho riesgo, por supuesto, pero a la vez de mucha confianza y de grandes privilegios, porque el copero tenía el compromiso de degustar el vino, lo que iba a ingerir el rey. Y por supuesto, era bien conocido en la época que una de las maneras de liquidar a los monarcas pues era a través del envenenamiento. Personas muy cercanas a los reyes que tenían acceso a los alimentos, a la preparación de lo que ellos comían, pues podían verter en su alimentación, en su bebida, sustancias que provocaran la muerte de estos monarcas. Por eso ellos necesitaban entonces una persona de suma confianza que tuviese el compromiso de degustar, saborear, beber lo que ellos iban a tomar previamente, y así pues confirmar de que si había alguna sustancia que le podía hacer daño, pues el copero sería el receptor de ese veneno. Entonces era un trabajo muy bien pagado, muy bien remunerado, por supuesto. Tenía muchos privilegios, pero a la vez la vida del copero estaba en juego. Y ese era el desempeño que tenía Nehemías, nada más y nada menos que estar allí a la par, cerquita del rey, para entonces poder describir o poder descartar que lo que él iba a tomar tuviese algo que le afectara en su salud, en su vida. Entonces nos damos cuenta, pues sin duda, que este alto privilegio que tuvo Nehemías lo pudo valorar y también sacar el máximo provecho para beneficio de su pueblo, que estaba ya regresando para la tierra de la cual ellos habían salido exiliados. Entonces nos dice aquí pues que la escritura hebrea, como se ha comentado en otros programas, en lo que es el libro de Esdras y Nehemías aparecen originalmente, es decir, ellos son un solo libro. Muchos especialistas pues consideran a Esdras que fue el autor del libro de Esdras y de Nehemías, así como el libro de Primera y Segunda de las Crónicas, aunque realmente no se está 100% seguro, pero parece que Nehemías sí tuvo parte de la elaboración de este escrito por la manera como se inicia el libro de Nehemías, y aparte que se narra en primera persona. Él está narrándolo en primera persona. Cuando él expresa en el libro que
Él dice, vino a mí, Hanani, uno de mis hermanos. Cuando usted lee eso, pues se da cuenta que la narración de esta historia se encuentra en primera persona. Es la persona que lo está narrando, es el que lo está viviendo. ¿Okay? Nos dice también en el estudio de este libro que el periodo histórico que cubren los libros de Esdras y de Nehemías es de aproximadamente 110 años. La reconstrucción del templo bajo Zorobabel, inspirada por la prédica de los profetas Zacarías y Ageo, duró un aproximado de 21 años. 60 años más tarde, Esdras trajo un avivamiento y un mensaje necesario sobre el culto en el templo de Jehová. 13 años después, Nehemías vino a reedificar las murallas. Puede que Malaquías haya profetizado también en esa época. Y bueno, si así fuera, Nehemías y Malaquías trabajaron juntos para erradicar el culto politeísta y atacaron pues la promiscuidad de los israelitas con los otros pobladores que estaban cercas en Judá, y también pues aquellos asirios que se habían quedado en la tierra de Judá. También entonces estos hombres de Dios tuvieron tanto éxito en su empeño que durante el periodo de su vida el pueblo de Dios no recayó en la idolatría. Entonces nos damos cuenta cómo estos hombres, su vida y su trabajo impactó tanto en la firmeza del pueblo de Dios. En cuanto a lo que contiene este libro, hay dos secciones. Nehemías se refiere pues a un aspecto práctico y cotidiano de nuestra fe en Dios. Notamos que Esdras había dirigido un avivamiento espiritual, mientras que Nehemías pasó a ser como el Santiago del Antiguo Testamento, que retó a la gente a mostrar su fe a través de las obras, es decir, a través de su comportamiento diario. Tenemos entonces la primera sección de este libro que se halla entre el capítulo 1 y el capítulo 7, pues trata de la muralla de la ciudad para mantener su integridad como pueblo. Lo que es Judá y Benjamín, las tribus que mayormente fueron las que permanecieron íntegras en el sentido de mantener su genealogía. Lo que fueron estas dos tribus tenían que protegerse de quienes vivían fuera de la ciudad. El tener las murallas en el suelo los exponía a ataques externos y por supuesto a burlas y oprobio. Entonces, en ese periodo en que se edifican las murallas, los creyentes que trabajaban en la obra bajo la dirección de este hombre dinámico como fue Nehemías, se sobrepusieron al desánimo, a las burlas, a las conspiraciones, a las amenazas y a las agresiones físicas que le estaban instando los enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Tenemos la segunda sección del libro de Nehemías que abarcan desde el capítulo 8 al capítulo 10 y está dirigida pues a la gente dentro de la ciudad. El pueblo renueva su pacto y los enemigos de adentro fueron denunciados. Y por supuesto, no solamente fueron denunciados, sino fueron controlados rigurosamente para permitir entonces que el pueblo de Dios, escogido de Dios, fuese dirigido por un hombre cuyo corazón recto y clara visión colocó entonces en un lugar preciso, porque en esto hay que resaltar mucho. Nehemías, un hombre que tuvo muchísima influencia para levantar no solamente las murallas, sino el ánimo del pueblo de Dios. Entonces, este hombre, podemos decir que Dios lo colocó en un lugar preciso, en el momento preciso, y lo dotó de su Espíritu Santo para que él realizara grandes trabajos y prodigios, y todo gracias a
ese plan perfecto que Dios trazó para la restauración de su pueblo. Y en la última sección de este libro, que ya entonces abarcarían los capítulos 11 al 13, el pueblo pues ya ha sido restaurado con el firme propósito de obedecer la palabra de Dios. Nehemías trabaja como un líder y Esdras como un sacerdote. Durante este periodo, Nehemías, en su condición de gobernador, porque ejerció como gobernador de Judá, empleó sus influencias para apoyar la labor de Esdras y guiar al pueblo a una reconciliación con Dios. Este hombre se trata de un hombre que vamos a ver su personalidad, cómo permite él en su manera de ser reflexionar antes de actuar. Hay un libro muy lindo que basa todo el contenido sobre el liderazgo y toma como ejemplo a Nehemías, una manera sumamente especial y efectiva que tuvo este hombre para dirigir esta gran labor. Habían transcurrido 13 años que ellos ya habían vuelto el número de hombres con Esdras. Había llegado el primer grupo Zorobabel, luego llega Esdras con un número de judíos y habían transcurrido ya 13 años y esas murallas todavía seguían destruidas. Y es maravilloso ver a través de este libro cómo lo que en 13 años no se construyó, con la ayuda de Dios, porque fue un hombre de suma dependencia de Dios, en 52 días se construyeron. Esto es algo realmente apoteósico, digno de imitar. Una manera tremenda que este hombre se enfoca en el trabajo, en la restauración, en la dignificación del pueblo de Dios. Entonces, vamos a emprender nuestro viaje con Nehemías y vamos a conocer las grandezas y las proezas que un hombre de Dios puede hacer si se deja usar como un fino instrumento en las manos del Señor. Nehemías capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Y acaeció en el mes de Chisleu, en el año 20, estando yo en Susán, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y preguntéles por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y dijéronme: el residuo, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y fue que, como yo oí estas palabras, sentéme y lloré, y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: ruégote, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo: vosotros prevaricaréis, y yo os esparciré por los pueblos. Mas os volveréis a mí, y guardaréis mis mandamientos, y los pondréis por obra. Si fuere vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos, de allí os juntaré, y traerlos he al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran fortaleza y con tu mano fuerte. Ruégote, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre. Y ahora concede hoy próspero suceso a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía
de copero al rey. Bueno, como se inicia este escrito, este libro, presentándose Nehemías, palabras de Nehemías, el hijo de Acalías, que aconteció en el mes de Quisleu en el año 20 del rey Artajerjes. Eso vendría siendo en nuestros meses el mes de diciembre del año 446 antes de Cristo. Y el lugar que se describe acá pues es Susa, la antigua capital de los reyes de Persia, localizada en el área sudoccidental de lo que es el actual Irán. Daniel, el profeta, estuvo allí durante el reinado de Belsasar. Esther, Mardoqueo y Amán también vivieron en esta capital. Allí Nehemías habla entonces del acontecimiento de encontrar a su hermano. Vino su hermano a visitarlo y le preguntó sobre qué había sucedido de aquellos judíos que habían regresado a Jerusalén. Y esto nos debe hacer remontar que cuando Esdras es enviado por el rey, él se lleva una cantidad aproximada como de 5,000 judíos. Y Esdras lleva ayuda del rey, ayuda de los judíos que se quedaron allí. Y podemos deducir también que esa preocupación de Nehemías por saber qué había pasado con ellos, pues podemos inferir de que este hombre, Nehemías, ayudó, patrocinó el viaje de Esdras, posiblemente dándole riquezas, dándole solvencia económica para ayudar al pueblo que emprendía ese arduo viaje y a la vez un tremendo trabajo de restauración. Porque como le habíamos dicho, ellos regresaban no a una casa hermosa, ellos llegaban a construir todo este pueblo que decidió volver a su tierra, iban a encontrar solamente ruinas. Entonces el trabajo era bastante arduo. Y resulta que cuando su hermano Anani le expresa la situación actual, le dice, mira, este remanente, los que quedaron de la cautividad, que están allí en las provincias, están en muy mala situación, en afrenta. Pues el muro de Jerusalén continúa derribado y sus puertas todas quemadas al fuego. Recordemos que Nabucodonosor prendió fuego a la ciudad. Todo esto quedó en cenizas, en ruina. Y cuando Nehemías escucha este reporte, jamás se lo esperaba. Y decimos que no se lo esperaba porque salieron dos grupos de estas tierras donde ellos estuvieron cautivos con el propósito de llevaron materiales, llevaron riquezas para levantar, para trabajar. Y lo que menos esperaba Nehemías era un reporte de tal magnitud, a tal medida que este hombre, cuando él escuchó estas palabras, se sentó a llorar y esta situación le hizo estar de duelo por muchos días. Se entregó al ayuno, dice que ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esto él no se lo esperaba, por supuesto que no tenía la mínima visión de que esto continuase de esta manera. Y eleva a Dios esta hermosa plegaria, que podemos notar que las oraciones de estos siervos de Dios, Esdras, Nehemías, estos hombres que se abandonaron en las manos de Dios, tienen una particularidad muy precisa, y es que cuando ellos elevan a Dios la oración, ellos reconocen la grandeza de Dios, reconocen el pecado, ellos no se excusan, ellos reconocen sus faltas, se las confiesan a Dios y toman de la palabra de Jehová las promesas que Jehová dio a su pueblo. Y esto es impresionante porque ellos argumentan en su oración
las palabras de Dios. Y la vamos a detallar en la oración expresada por Nehemías. Él comienza su intercesión en la conciencia de la presencia de Dios. Y le dice, yo te ruego, tú eres Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, exaltando el poderío, la grandeza, la magnificencia de Jehová. Tú que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. ¿A dónde nos está llevando? Al Sinaí, a la tabla de los mandamientos. Esta expresión que él pronuncia es mandamiento de Jehová. Aparece en el segundo mandamiento. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, reconociendo la condición. Somos siervos de Dios. Ahora, yo que lo estoy presentando a ti de día y de noche, la continua plegaria que elevaba a Dios por los hijos de Israel, tus siervos. Y aquí entra una parte sumamente importante, que hoy hay muchas personas que omiten esto que es de gran importancia. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Miren qué manera de reconocer nuestras bajezas. Y hay muchas personas, hoy en día estamos notando que las personas elevan a Dios una oración y no piden perdón por los pecados, cuando en la oración perfecta que Jesucristo enseñó a sus discípulos, allí está ese ingrediente. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Necesitamos estar conscientes de que pecamos. No hay hombre delante de Jehová que no peque. Y aquí Esdras no solamente abarca los pecados de su pueblo, él se incluye también, él y su familia. Y ahí él está manifestando sus debilidades, sus transgresiones. Y nosotros diríamos, bueno, pero a lo mejor este hombre vivió en rectitud porque él nació en ese país y conoció la ley de Jehová y la vivió enérgicamente y así la enseñó y así procuró caminar. Pero él aquí no se está excluyendo. Ninguno de los santos de Dios, ninguno de los grandes hombres que fueron instrumentos por Dios se excluye. Usted lee la oración de Esdras, ahí se incluye él también. Usted lee la oración de Daniel, el profeta, y él se incluye ahí como pecador, como que ha errado en los mandamientos. Y podemos decir, no, es que nosotros consciente o inconscientemente pecamos a Dios. Y este hombre eleva esta oración que podemos decir que estremeció el cielo. El Señor le concedió lo que él le pidió y le dice, nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado tus mandamientos y tus estatutos, todo lo que enseñaste a tu pueblo por mano de tu siervo Moisés. Esta oración así tal cual, muy parecida, la elevó Daniel el profeta también. Y entonces aquí entra en acción la palabra de Jehová cuando él le dice, acuérdate de la palabra que tú le diste a Moisés tu siervo, diciendo que si nosotros pecáremos y nos ibas a esparcir por otros pueblos, pero que si nosotros volvíamos a ti y guardáremos tus mandamientos para ponerlos por obra, aunque nos hayas esparcido por otros lugares lejos, de allí tú nos ibas a recoger y nos ibas a traer allí a esa tierra en la cual tú habías escogido para poner en él tu nombre, tomando la promesa de Dios que está precisamente detallada en el libro de la ley en Deuteronomio. Esas son promesas de Dios y eso es tremendo cuando usted lo confiesa y lo cree. Cuando usted eleva a Dios una oración y usted compromete a Dios, Señor, tú prometiste, pero no decirlo para que suene bonita la oración, no, creyéndola, Señor, tú prometiste que si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedirte algo, tú lo vas a dar. Tú prometiste y tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Entonces,
De esto se basa una oración ferviente y efectiva. Cuando nosotros estamos seguros a quién estamos dirigiendo la oración y que la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Fíjense lo que él saca a la memoria. Nehemías saca a la memoria esa promesa. Él había sido testigo de todos los años que estuvo el pueblo castigado por haberse rebelado contra Jehová, por no haber guardado los mandamientos de Jehová. Y ahí estaba el resultado de esa rebelión. El Señor pronunció ese castigo por boca de Moisés diciendo que los esparciría por distintas naciones, pero que si ellos después se arrepentían, Él los iba a recoger de donde los había colocado y los volvería a colocar en esa tierra. Y Él recuerda esto y se lo saca a la memoria al Señor. Señor, tú dijiste. Y ellos, y le hace la aclaración, Señor, ellos son tus siervos, son tu pueblo. Tú los redimiste con gran poder y con tu mano poderosa, recordando lo que experimentaron cuando fueron sacados de Egipto. Entonces le dice, yo te ruego, Señor, porque no le está exigiendo. Eso es otra cosa. Nosotros no tenemos como autoridad para exigirle al Señor. Es su misericordia la que mueve nuestro corazón. Señor, yo te ruego, te suplico, allí volver nosotros a ese estado natural del polvo. Señor, yo te ruego que estén atentos tus oídos a la oración que está elevando tu siervo y a las oraciones de todos tus siervos, quienes desean honrar tu nombre. Concédenos un buen éxito, concédenos, danos gracia delante de aquel varón. ¿Por qué? Porque él servía al rey. Y entonces de verdad que Nehemías tiene tantas cosas extraordinarias que mostrarnos. En la conferencia del año 2017 que se celebró acá en Volcán de la juventud, creo que recibieron 63 almas, fueron revestidas con poder del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que uno de los mensajes, yo siempre decía y tenía esa inquietud, y de verdad yo sentí que Dios me respondió, porque yo decía, el personaje de Nehemías es, Dios mío, de verdad que es maravilloso ver cómo este hombre de una manera tremenda buscó la preparación ante Dios, se humilló, oró, ayunó, no confió en que yo soy el copero del rey, yo tengo influencia, puedo conseguir el favor del rey, no. Confió en la misericordia del Señor y lo buscó a través del ayuno y de la oración y de la meditación, porque después que él se presenta, cuando él conoce la noticia de la situación de su pueblo, transcurrieron 4 meses cuando el rey lo ve triste y él le hace la solicitud al rey. 4 meses de preparación que estuvo Nehemías. 4 meses que estuvo él orando, ayunando, procurando, esperando el momento indicado que el Señor le dijera, háblale al rey. Él permitió que Dios trazara el plan y él sencillamente lo cumplió. Y entonces yo decía hoy que me gustaría, porque es que no se escucha nada de Nehemías. Y precisamente en esa conferencia del año 2017 escucho un mensaje de una persona que recibe donde donde le expresa que así como las cartas del rey a Nehemías fueron como que su manera de Dios abrirle puerta, Dios darle autoridad a Nehemías, así sería la unción en la vida de esa persona. Y yo tuve que glorificar a Dios, llorar. Dios mío, gracias, porque de verdad que es tremenda la vida, la obra de este hombre. Este hombre fue un impulsor del crecimiento de su pueblo, ardor en su corazón por ver a su pueblo levantarse. No se conformó con estar allí a la par del rey y enviar mucho dinero, porque tenía la capacidad Nehemías de hacer llegar mucho dinero para que los que estuviesen allá en Jerusalén construyese. Entonces la personalidad de Nehemías de verdad que tiene muchísimo de qué aprender. Es maravilloso de verdad ver cómo este hombre es usado y de verdad que la historia de él nos conmueve y deseáramos mucho ser Nehemías.
Deseáramos mucho ser Nehemías, no solamente con dinero ayudar, sino con nuestras manos, con nuestra santidad, con nuestra consagración a Dios, poder levantar no solamente los muros, porque allí estamos hablando de lo que se puede ver, los muros de Jerusalén, pero ¿cuántos de nosotros estamos con nuestros muros caídos? Y hablamos de eso, de que llevándolo al ámbito espiritual. Muchos tenemos los muros caídos, quizás el desaliento, el desánimo, y estamos expuestos a cualquier ataque del enemigo y somos vulnerables a ser destruidos por el enemigo. Seguimos viajando entonces porque vamos a estar en 4 capítulos de este maravilloso libro, con el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2. Y fue en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y dilo al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, díjome el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey: el rey viva para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas del fuego? Y díjome el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey: si al rey place, y si agrada tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿hasta cuándo será tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y plugó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si al rey place, dénseme cartas para los gobernadores de la otra parte del río, que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar los portales del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa donde entraré. Y otorgóme lo el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Y vine luego a los gobernadores de la otra parte del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Y oyéndolo Sanballat horonita y Tobías, el siervo amonita, disgustóles en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y estado que hube allí 3 días, levantéme de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había bestia conmigo, excepto la cabalgadura en que cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y consideré los muros de Jerusalén que estaban derribados, y que sus puertas estaban consumidas del fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, mas no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí por el torrente de noche y consideré el muro, y regresando entré por la puerta del valle y volvíme. Y no sabían los magistrados dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y magistrados, ni a los demás que hacían la obra. Díjeles pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios era buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Mas habiéndolo oído Sanballat horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, escarnecieron de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y volvíles respuesta, y díjeles: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos,
que vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Bueno, vemos aquí entonces cómo este hombre no solamente se limita a abandonarse en las manos de Dios a través de la oración y el ayuno, sino que entra el tiempo preciso en el cual él puede manifestar su pena, su dolor. Él, en el mes Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, ya tenía la copa en su mano para servírsela al rey, y él anteriormente hace aquí la aclaración: no había estado antes triste en su presencia. Y recordemos que él era Nehemías, siervo del rey, copero. Como les había dicho, un trabajo bastante peligroso, pero también tenía bastantes beneficios. Entonces, Dios en su amor y en su misericordia había colocado a Nehemías en este rol. Dios se había adelantado para poner a este hombre indicado en el lugar indicado y en el momento indicado. Exacto, el copero era responsable de seleccionar y servir el vino, probarlo, asegurarse de que no estaba envenenado, para entonces así podérselo ofrecer al rey. Y no solamente era de probar el vino y degustarlo y de que estuviese bien sin ninguna sustancia que pusiese en riesgo la vida del rey, sino que él también debía brindar una compañía agradable a su majestad. Entonces, esto que sucede aquí, él no había antes estado triste. Esto era algo inusual, o había sido algo inusual, porque él tenía que brindarle esa compañía, pues amena, un consejo informal que él diera al rey, y disfrutaba de la confianza del rey. Pero cuando este hombre aparece triste ante el rey en un momento inapropiado, porque los coperos debían esconder sus emociones para agradarle al rey, esto era prácticamente violar una normativa de este servicio como copero, y eso podía ser castigado aún con la muerte. Entonces, esto que se manifiesta, que nos detalla el libro, es para reconocer un poquito lo difícil que le fue a él, pero siempre confiando en el plan de Dios. El rey le pregunta: ¿por qué está triste tu rostro? ¿No estás enfermo? Y entonces él le detalla: no es enfermedad, es quebranto de corazón. Y eso lo hizo a él temer, y se temía en gran manera. ¿Por qué? Porque el rey podía deducir: bueno, a lo mejor él está conspirando en un plan o algo contra mí, y eso lo tiene así, y eso lo podía comprometer a él la vida de Nehemías. Sin embargo, él toma fuerza y le dice: viva el rey para siempre. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Imagínense, él expresa de esa manera porque precisamente Nehemías no nació en Judá, pero allí estaba el sepulcro de sus padres, allí estaban las raíces de su familia, allí estaba todo lo que a él se le había instruido, y sentía un arduo dolor por la condición en la que estaba sumergido su nación. Manifiesta entonces la causa por la cual su rostro estaba triste, ya no podía ocultar esa terrible situación. Y el rey, esto fue influencia del cielo, inmediatamente le dice: ¿y qué pides? ¿Qué cosa pides? Y allí entra nuevamente el hombre que confía en Dios. Oré al Dios de los cielos. Entonces oré al Dios de los cielos. Qué manera, Nehemías, de apegarse al plan de Jehová. Y le propone entonces al rey, le dice: si te place, si es agradable a ti, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, permíteme, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Qué manera, ¿verdad?, de
de sensibilizarse por el oprobio que estaba viviendo Jerusalén. Y este rey sencillamente no fue la confianza que tenía Nehemías con él. Aquí podemos decir transparente, la mano de Dios que causó que Nehemías hallara gracia, y esa petición que Nehemías elevó a Dios, aquí se la confirmó. Y él le dice, el rey, al escuchar esta petición, porque el bien Nehemías pudo haberle dicho, mira, está pasando esto en el país donde está el sepulcro de mis padres, donde yacen mi familia, todo, ahí está. Yo necesito que me ayudes económicamente para ayudar al pueblo que está pasando dificultad. Pero él fue más allá, ausentarse, y no estamos hablando que Nehemías se ausentó por un año, estamos hablando que fueron 12 años de ausencia, y eso solamente se pudo conseguir gracias a la beneplácita mano del Señor. Y el rey le pregunta, la reina estaba allí sentada junto al rey, ¿cuánto tiempo durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le dije el tiempo. Imagínense, no fueron 3 años. Además de eso, le pidió al rey, si te place, dame cartas para los gobernadores que están de la otra parte del río, para que me franqueen el paso hasta que yo llegue a Judá, para que ellos me cuiden, para que ellos me protejan, para que nada no pueda tener adversidades, problemas que impidan mi llegada a Judá. Y dale carta a Asaf, quien es el guarda del bosque de su majestad, para que él me supla de madera. Necesito llevar madera para las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo voy a vivir. Imagínense, con esto se está dando cuenta el rey el arduo trabajo que va a emprender Nehemías en Jerusalén. Ayudar a construir la casa del Señor, los muros, y aún así él no va a llegar, a él no lo van a hospedar en un hotel, en un lugar bonito, no. Él está consciente de que tiene que construir la casa, el aposento donde él va a vivir durante ese tiempo que va a estar en Jerusalén. El trabajo era arduo. Y allí dice entonces la manera de conseguir eso que Dios le ha provisto, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. No fue otra cosa. Nehemías no dijo, bueno, como yo le he trabajado al rey tantos años y le he demostrado que soy un hombre de confianza, pues el rey me otorgó todo lo que yo le pedí. No, toda la gloria se la dio a Dios. Todo lo que le pedí al rey me lo concedió por la benéfica mano de Dios que estuvo sobre mí. Una expresión muy parecida a la que narra el libro de Esdras. Y entonces él llega a los gobernadores que están del otro lado del río y le entrega las cartas del rey. Y el rey pues envió, aparte de lo que le pidió Nehemías, le entregó también capitanes del ejército y gente de a caballo que resguardasen su viaje. ¿Qué les parece cómo ha sido Dios? Pero todo esto maravilloso que se produjo en este tiempo no es agradable a aquellos que odian el pueblo de Dios. Y cuando esto lo oyó aquel hombre Sanballat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, se enojaron en extremo que viniese alguien para ayudar, para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿No ha pasado esto? Sí, claro. Esto es tremendo. Siempre habrá oposición para aquellos que buscan el bien del pueblo de Dios. Y él llegó entonces a Jerusalén después de haber estado 3 días allí. Se levanta de noche, él y unos pocos varones que estaban con él, y él no mencionó lo que él iba a hacer allí en Jerusalén. Él no lo declaró a nadie. Y qué bonito cuando él dice, no le declaré a nadie lo que Dios
había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Qué manera, ¿verdad? Él entendió que ese sentimiento noble de dar sus manos, sus fuerzas, sus riquezas para el pueblo de Dios no había sido de él. Había sido Dios quien había puesto ese sentimiento en su corazón. Y él salió por la noche y evaluó en qué condición se encontraban los muros de Jerusalén. Estaban derribadas, estaban sus puertas consumidas por el fuego. Todo lo que había eran escombros y ruinas. Observó el panorama y nadie sabía el proyecto que él había llegado a esa tierra. Nadie. Sencillamente él no había querido como que embullar, emocionar. Él no iba con emocionismo. Él iba con la proyección del cielo en su corazón. Y entonces, una vez que evalúa toda la condición real del pueblo, me imagino que él diría cuando vio todo eso, no, esto está peor que como me lo contó Anán y mi hermano. Esto está tremendo. Y le dice, ustedes han visto el mal en que estamos, cómo Jerusalén está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego. Pero allí no va a quedarse eso nada más. No nos vamos a quedar en los lamentos, no. No nos vamos a quedar en los lamentos. Vamos. ¿Y qué manera como él usa? Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Qué manera, ¿verdad? No estar allí en el muro de los lamentos, quejándonos, llorándonos, gimiendo, no. Ya sabemos cómo estamos, ya evaluamos nuestra condición. Ahora vamos a ver cuál es nuestra posición ante esta situación. Levantémonos, edifiquemos, hagamos. Y entonces allí es cuando le declaró al pueblo cómo la mano de su Dios había estado sobre él, y esas mismas palabras que el rey le había dicho la comunicaron. Y todos a una voz entonces expresaron, levantémonos y edifiquemos. Y así los hombres esforzaron sus manos para el bien de esa ciudad. Pero, siempre está el pero, cuando lo oyeron Sanballat, Tobías, Gesén el árabe, hicieron escarnio, se burlaron de ellos y los despreciaron. Y le dijeron, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Ustedes se van a rebelar contra el rey? Y la respuesta que le dio este varón de Dios, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Qué temple, qué personalidad el de este hombre. Realmente nos conmueve ver cómo Nehemías fue un líder nato a través de la búsqueda constante de la dirección y la sujeción a Dios. Esto es glorioso, ver cómo el Señor proveyó un hombre con un corazón que permitió ejecutar el plan de restauración al pueblo de Jehová. Vamos entonces a tener un pequeño paréntesis para seguir avanzando porque nos quedan 2 capítulos más. Hoy vamos a llegar al capítulo 4. Nehemías capítulo 3. Y levantóse Eliasib el gran sacerdote con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos aparejaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Mea, aparejándola hasta la torre de Ananel. Y junto a ella edificaron los varones de Jericó. Y luego edificó Zacur, hijo de Imri, y los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Y junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesuyam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, mas sus grandes no prestaron su cerviz a la obra de su señor. Y la puerta vieja restauraron Joiada, hijo de Pasea, y Mesuyam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró
Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, por la silla del gobernador de la otra parte del río. Y junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparado a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Repaías, hijo de Ur, príncipe de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos, y frente a su casa, Jedaías, hijo de Arumab, y junto a él restauró Atus, hijo de Asbanías. Malquías, hijo de Harim, y Asub, hijo de Paat-Moab, restauraron la otra medida y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Sayum, hijo de Loes, príncipe de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos en el muro hasta la puerta del muladar. Y reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, príncipe de la provincia de Beaserem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y Sayum, hijo de Col-Jose, príncipe de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó y la enmaderó, y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Sela hacia la huerta del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, príncipe de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani. Junto a él restauró Asabías, príncipe de la mitad de la región de Seila en su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babbai, hijo de Enadad, príncipe de la mitad de la región de Seila. Y junto a él restauró Eser, hijo de Jesuá, príncipe de Mizpa, la otra medida frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él se enfervorizó a restaurar Baruch, hijo de Sakai, la otra medida, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, gran sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, la otra medida, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el cabo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la campiña. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa, y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, la otra medida, desde la casa de Azarías hasta la revuelta y hasta la esquina. Paal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaía, hijo de Paros. Y los netineos estuvieron en Opel, hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente, y la torre que sobresalía. Después de él restauraron los tecoitas la otra medida, enfrente de la grande torre que sobresale hasta el muro de Opel. Después, la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él restauró Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, la otra medida. Después de él restauró Mesuyam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los netineos y de los tratantes, enfrente de la puerta del juicio,
y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina hasta la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los tratantes. Seguimos avanzando con Nehemías ya preparados para emprender la construcción de los muros de Jerusalén. Y bueno, aquí leemos que en este capítulo se nos revela una gran unidad entre el pueblo. La asistencia, la presencia de Nehemías de llegar inadvertido con planes maravillosos que Dios había puesto en su corazón, y a los días de haber evaluado entonces manifestar cuán bondadoso había sido Dios con él, que le había provisto de material para emprender esta labor que en 13 años no se había realizado. Y asume entonces la posición de ser el gobernador de este lugar para poder entonces corregir, implementar y motivar al pueblo de Dios. Y esto causó en el pueblo algo tremendo, algo especial, pues el pueblo se unificó y comenzaron la reconstrucción de las murallas, que era un gran reto que ellos entonces habían aceptado. Y lo más lindo de esto es la manera como Nehemías organiza al pueblo, pues les da a ellos la oportunidad de edificar los muros de los que estaban enfrente de su casa. Eso, por supuesto, los identificaban más, iban a procurar de que quedaran bien edificados, porque iba a estar esos muros levantados frente a sus hogares, cuestión que ellos no iban a hacer algo malo que los expusiera luego al peligro. Aún las mujeres se unieron a este gran trabajo. Esto fue algo maravilloso, cómo Dios movió los corazones, las mentes y las manos dispuestas a iniciar este proyecto. Entonces comenzaron unos al noroeste y al sureste se reparó la vieja, es decir, comenzaron aproximadamente unos 40 grupos que trabajaron simultáneamente. En las partes este y sudeste se construyó una muralla completamente nueva, porque la que se destruyó allí nada quedó. Y el ancho de esta muralla era un aproximado de casi 3 metros de ancho, lo que tenían estas murallas. La parte del sudeste se reparó la vieja, es decir, si había quedado algo y entonces se reparó. Y es una nota curiosa porque los arqueólogos han encontrado restos de la nueva muralla, que tenía pues casi unos 3 metros de ancho, y la exitosa reconstrucción de los muros de Jerusalén demuestra las grandes dotes, la grande capacidad que tuvo Nehemías como líder y como organizador. Y también pues anticipa la unidad y el propósito que debe caracterizar al pueblo de Dios. Fíjense qué manera este hombre no solamente fue a dirigir y a proveer los implementos. Nehemías se vistió de ropa de trabajar, y cuando dijo edifiquemos, es que él también comenzó a colocar ladrillo por ladrillo. ¿Qué manera de expresarse? En el versículo 5 hay algo que a veces entristece un poco, porque dice que inmediatamente comenzaron a restaurar los tecoitas, pero los grandes de ellos no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. La gente grande de ellos sencillamente despreciaron este llamado, y eso no nos debe escandalizar, eso no nos debe desmotivar. Que los grandes, que las personas de los cuales uno espera mayor apoyo sean los primeros en dar la espalda, a nosotros no nos debe desmotivar. A nosotros eso nos debe impulsar a hacer las cosas mejor, con mayor eficiencia y puntualidad, con mayor diligencia, porque eso agrada a Dios. Y esto no preocupó a Nehemías. Nehemías se preocupó por trabajar con aquellos que aceptaron la invitación, que prefirieron tomar todo lo necesario para iniciar ese proyecto. Con ello fue que él hizo énfasis, y qué lindo de verdad se hace de ver cuando comienza
el libro de Nehemías a detallar los nombres de las personas que trabajaron con tesón. Y es glorioso cuando uno lee, y esto lo hicieron con gozo, e incluso hay unos que hicieron más de lo que les tocaba. Qué lindo, ¿verdad? Trabajar con este personal cuando Dios mueve las masas, cuando Dios mueve el corazón de su pueblo para trabajar prontamente, diligentemente. Esto nos da a entender de verdad que Dios siempre procura la unificación de su pueblo. Estos nobles de los tecoitas, pues no nos dice por qué ellos no se unieron al trabajo, no se prestaron para ayudar. No se sabe si tenían algún tipo de resentimiento contra el liderazgo de Nehemías. Pero lo triste es que aparecen escritos allí, en el libro de Nehemías, como aquellos resentidos que no quisieron prestar sus manos y su voluntad para la mejora, que por supuesto también a ellos les iba a beneficiar. Pero es hermoso cuando comienza a narrarse la manera en que se restauraron, cómo trabajaron, cómo colocaron las puertas, sus cerraduras, sus cerrojos, cómo reedificaron las puertas de muladar, cómo se enmaderó y se levantaron todos estos muros de una manera que hace sentir que Dios en medio de su pueblo se holgó, disfrutó cómo este mover restaurador hizo levantar esta muralla que permitió que el pueblo de Dios se sintiese respaldado, patrocinado por el Dios de los ejércitos. Entonces ellos, estos tecoitas restauraron, dice restauraron una cantidad, imagínense, el muro tenía un aproximado de 3 metros de ancho y tenía 2,5 kilómetros cubría esa ciudad. Todo eso se trabajó en 52 días. ¿Ustedes saben lo que es eso? Cómo Dios hizo que esto maravilloso se manifestase en su pueblo. Y es lindo de verdad, y hay que recalcar cómo nos detalla el libro de Nehemías los nombres de las personas que trabajaron. Y qué lindo, dice, me llama la atención cuando dice después de el Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Entonces, hubo quizás un grupo que lo hizo porque, bueno, le convenía, tenía que procurar estar resguardado. Y como debían de construir lo que estaba enfrente el muro que estaba enfrente de su casa, bueno, ni modo, lo tuvieron que hacer. Pero qué lindo. Hubo un grupo que lo hizo solamente lo que les tocó hacer. Pero hubo otro grupo que lo hizo con gozo, con alegría, y no solamente hizo lo que le había tocado, sino hizo otra cosa más. Y hubo otro grupo que no hizo nada. Entonces la pregunta es para nosotros, ¿de qué grupo estamos nosotros? ¿De los que hacemos solamente lo que se nos indica y ya? ¿No corremos una milla más? ¿O de aquellos que trabajan con fervor y hacen más de lo que se les ha asignado? ¿O de ese grupo que prefiere mirar con desprecio y no unirse al trabajo y a la labor del pueblo de Dios? ¿A qué grupo o en qué grupo estaremos nosotros asignados? Dios nos permita estar en ese grupo que trabaja con fervor para Dios, con ahínco, con amor, con devoción, sabiendo que la recompensa viene del Señor, y no ese grupo de los grandes tecoitas que ni siquiera prestaron atención a la labor que se estaba emprendiendo, no prestaron ni una uña para hacer el trabajo. Dios nos permita, de verdad que hay mucho que aprender de este libro. Seguimos avanzando porque el tiempo va avanzando, pero seguimos disfrutando de las enseñanzas que nos brinda Nehemías en este gran trabajo que emprendió por la benéfica mano de su Dios. Nehemías capítulo 4. Y fue que como oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, encolerizóse y enojóse en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Hanles de permitir?
han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Aún lo que ellos edifican, si subiere una zorra, derribará su muro de piedra. Oye, oh Dios nuestro, que somos en menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa en la tierra de su cautiverio, y no cubra su iniquidad, ni su pecado sea raído delante de tu rostro, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue junta hasta su mitad, y el pueblo tuvo ánimo para obrar. Mas acaeció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, encolerizáronse mucho, y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han enflaquecido, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: No sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos, y hagamos cesar la obra. Sucedió empero que como vinieron los judíos que habitaban entre ellos, nos dieron aviso 10 veces de todos los lugares de donde volvían a nosotros. Entonces puse por los bajos del lugar, detrás del muro, en las alturas de los peñascos, puse el pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y levantéme, y dije a los principales y a los magistrados, y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y sucedió que como oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos, y volvímonos todos al muro, cada uno a su obra. Mas fue que desde aquel día la mitad de los mancebos trabajaba en la obra, y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos, y arcos y corazas, y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, y los que llevaban cargas, y los que cargaban, con la una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo: La obra es grande y larga, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis la voz de la trompeta, reuníos allí a nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta salir las estrellas. También dije entonces al pueblo: Cada uno con su criado se quede dentro de Jerusalén, y háganos de noche centinela y de día a la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni la gente de guardia que me seguía, desnudamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para lavarse. De verdad que este es uno de los capítulos más simbólicos y emblemáticos de este libro. Cómo entender que cuando Dios te ha enviado a trabajar, nada te intimidará. Pretendían ridiculizar a los constructores, pero Nehemías, que va, estaba inmune al menosprecio, porque sencillamente estaba claro que al que él estaba trabajando estaba por encima de todo, Jehová de los ejércitos, su Dios. Esas oraciones que él había llevado y que le habían permitido avanzar hasta ese punto, no iban a permitir que las expresiones de estos extranjeros, de estos enemigos del pueblo de Israel, lo atemorizaran.
Cuando este hombre vio que ya eso era un hecho, la construcción de este muro, se enojó de tal punto que hubo un sentimiento que hizo escarnio, se burló de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de allí, de Samaria, y le dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Miren qué manera. Ellos creen que se les va a volver a permitir hacer sacrificio. Ellos creen que van a acabar esto en un día. Van a resucitar estos montones de polvo, de piedras que fueron quemadas. Qué manera, ¿verdad?, de arremeter contra la esperanza y contra el trabajo de estos hombres. Y no solamente lo hizo Sanballat, allí estaba Tobías el ammonita, y este Tobías emite una expresión: lo que ellos están construyendo, estos muros de piedra, si allí se sube una zorra, lo va a derribar. ¿Qué les parece? Qué manera, ¿verdad?, de tratar de humillar al pueblo de Dios. Y estas son una de las estrategias más usadas por el enemigo, de desmoralizarnos, de hacernos sentir que nuestro trabajo realmente no tendrá valor, o lo que se está haciendo no será duradero. Pero este hombre, lleno de una capacidad extraordinaria, realmente Nehemías sobrepasa lo normal de un líder. Este hombre no gastó energías en ellos, se dedicó a orar, elevó a Dios una oración: Señor, yo te ruego, nosotros somos objeto de menosprecios, yo te ruego que lo que ellos hacen se les regrese. No ocultes la iniquidad de ellos, ni su pecado sean borrados, no. Ellos se han airado contra nosotros, los que estamos edificando. Esa oración que clama por el castigo de los enemigos de la causa de Dios puede ser, dice, que está relacionado con el Salmo 109, que es un llamado al juicio contra los enemigos de la causa de Dios. Era conocedor, muy conocedor, Nehemías, de la palabra de Dios, y toma entonces este salmo para enfrentar este oprobio, estas burlas que estos hombres emitieron sobre el pueblo de Dios. Entonces, estos hombres conspiraron todos para atacar a Jerusalén y hacerle daño. Estos hombres no solamente se conformaron con burlarse del pueblo de Judá, no, ellos buscaron cómo hacerle daño, cómo parar a toda costa la construcción de este muro. ¿Y qué hizo? Este versículo 9 nos da muchas verdades. Nehemías dice: oramos a nuestro Dios, convocó a una oración masiva del pueblo. Cuando ellos escucharon los planes maléficos de estos hombres, no se atemorizaron, no hicieron algo de que voy a mandar a buscar ayuda del rey Artajerjes para que nos venga a defender. No, Nehemías sencillamente convocó al pueblo a derramar a Dios oración, y por causa de eso ellos entonces decidieron poner guarda contra estos enemigos de día y de noche. Entonces aquí están unidos dos elementos sumamente importantes: la fe y la obra. Oramos para que Dios nos dé la protección, pero vamos a vigilar, porque si Dios no vigila con nosotros, pues en vano vela la guarda. Entonces nosotros necesitamos tener la protección de Dios, pero también tenemos que ser diligentes. Es como que si estamos orando a Dios para que nos dé sanidad, y usted sabe que usted es un diabético y usted no debe comer nada dulce, entonces usted ora a Dios para que le dé sanidad, pero también tiene que abstenerse de comer cosas dulces. Entonces esto es algo parecido. Oramos a Dios para que nos dé protección, pero tenemos que estar vigilantes de día y de noche para que no nos ataquen por sorpresa. Dios nos dará la fuerza y la capacidad para resistir los embates del enemigo. Algo así funciona esto: fe unificada con obra. Y entonces estos hombres acarreadores estaban ya cansados, eran muchos los escombros que estaban recogiendo, y ya habían unos que decían: bueno, es que no vamos a poder edificar el muro. No, nuestros enemigos, ya esto está duro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean
que que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Eso es lo que ellos quieren, destruirnos para que la obra no continúe. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, entre los enemigos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviéremos, ellos caerán sobre vosotros. Miren qué manera Dios, la amenaza de un ataque armado y de la utilización de la violencia física no pudo detener a aquellos que consideraban aquella tarea como algo más importante que sus vidas. Así que por medio de las propagandas y la intimidación, los enemigos tratan de desanimar a los débiles, pero aquellos que son más fuertes en el propósito de Dios redoblaron sus esfuerzos y complementaron sus herramientas de trabajo con armas listas para ser usadas en caso de ataque. Hubo un grupo ya de personas que sí estaban haciendo afectadas por esta propaganda maligna, pero aquellos hombres que estaban fuertes en el propósito que Dios les había otorgado, entonces ampliaron su abanico de herramientas de trabajo con armas también para defender el pueblo de Dios. Y le dice entonces Nehemías, que las partes que estaban detrás del muro, los sitios abiertos, ellos pusieron al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos, a prepararse entonces. Y miré y me levanté. Y le dije a los nobles y a los oficiales y a todo el pueblo: no le temáis, no le temáis, acuérdense del Señor. El Señor es grande y temible, y Él va a pelear por nuestros hermanos, por nuestras hijas, por nuestras mujeres, todos. Vamos a unificarnos. Qué manera este hombre de elevarse en medio de las adversidades. Cuando oyeron los enemigos lo que ellos habían entendido y que Dios había desbaratado el consejo malvado de ellos, nos volvimos todos a una al muro, cada uno a hacer su labor. Y desde ese día, entonces, la mitad de los siervos trabajaban en la obra de construcción y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Este es yo creo que este es uno de los capítulos más emblemáticos, como esto, lejos de parar la obra, hizo que se engrandeciera más el pueblo, porque se fijaron más en la provisión de Dios, en la misericordia de Dios, y no dejaron atrás la labor que el Señor les había encomendado. Maravilloso. Entonces, los hombres, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Versículo 17. Hermoso este versículo. Majestuoso, porque los que edificaban, cada uno su espada lo tenía ceñida a su lomo, y así construían, y el que tocaba la trompeta estaba junto a Nehemías. Es decir, como las distancias eran bastante grandes, recordemos que el muro medía 2 kilómetros y medio, entonces las distancias eran largas, pues tenían allí la trompeta para anunciar cualquier peligro. Y de esta manera se organizaron de manera que ellos pudieran enfrentar cualquier peligro que le presentaran los enemigos. Entonces esta gente comenzó a trabajar. La obra era grande y extensa y nosotros no nos vamos a apartar. Vamos a seguir trabajando unos con otros. Así que si alguien oye el sonido de la trompeta, allí se van a reunir, porque va a ser Dios quien va a pelear por nosotros. Así lo expresó Nehemías. Así que nosotros vamos a trabajar en la obra, y la mitad de ellos entonces tenían lanzas desde la subida del alba, es decir, desde muy tempranas horas hasta que salían las estrellas, hasta la noche. Qué manera poética de expresar ese turno que estos hombres se entregaron para emprender esta labor. También Nehemías le dijo al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan las centinelas y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me guía nos quitábamos de nuestros vestidos nada, solamente se lo quitaban cuando se iban a bañar. De esta manera entonces el Señor
le dio la capacidad, el interés, el amor por no dejarse intimidar por estos enemigos, y de verdad que es una de los capítulos más emblemáticos, hermosos. Uno se imagina, uno está con ellos allí en los muros y ve cómo estos hombres, un grupo defendiendo y el otro construyendo. Qué manera el pueblo, Dios, y de verdad que no es otra cosa sino que Dios haya puesto en su pueblo esta manera de trabajar con eficacia, con eficiencia, con amor, con tesón, porque no podemos permitir que los muros de la ciudad sigan en el piso, sean escombros, sean cenizas. Y de esta manera entonces acompañamos a Nehemías. Si Dios nos concede la vida y la salud, mañana seguiremos con Nehemías, porque hay mucho que aprender de Nehemías. Efectivamente, Nehemías tiene mucho que instruir al pueblo de Dios en estos días.